Buenos días. Damos la más cordial bienvenida al Palacio de la Escuela de Medicina, magnífico recinto universitario y sede del Seminario Internacional, Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma Electoral 2014, Diagnóstico y Propuestas, en el cual expertos nacionales e internacionales analizarán distintos aspectos de la reforma electoral de 2014 y su implementación en las elecciones realizadas el pasado 7 de junio. Nos acompañan en esta ceremonia de inauguración el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón. El magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cliserio Coello Garcés. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo. El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, César Astudillo Reyes. María Amparo Casar, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinadora de este seminario. María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de este seminario. El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón. Y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte. Para iniciar esta ceremonia, le pedimos al doctor Sergio López Ayllón nos dirija unas palabras. Gracias, muy buenos días, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, doctora Casar, doctora Marván. Las sociedades son dinámicas, lo son también su entorno, sus necesidades y sus demandas. Esta premisa determina la necesidad relativamente constante de renovar el andamiaje jurídico que rige las relaciones entre autoridades y entre estas últimas y los ciudadanos. A la vez, paradoja, es necesario que las normas tengan cierta permanencia. Ni todas sus potencialidades ni todas sus deficiencias se despliegan al momento de ser promulgadas y puestas en práctica. La materia electoral es quizás un buen ejemplo. Somos uno de los pocos países en los que prácticamente cada elección se ha jugado con un nuevo marco normativo. Este hecho no es ni bueno ni malo por sí mismo. De un lado se puede decir que las maquinarias electorales deben irse ajustando hasta que queden bien calibradas. De otro, puede decirse que mientras no se deje correr la máquina, difícilmente los ajustes serán los adecuados. Los cambios constantes pueden hablar de un alto nivel de exigencia por parte de la sociedad y de la sensibilidad de los legisladores para atender las demandas de mayor equidad en la competencia y mejor representación. Pero también puede significar que los regulados buscan su beneficio, o peor aún, que los jugadores usan las reformas como moneda de cambio. El punto central es que se debe aspirar a un equilibrio entre cambio y permanencia. Los cambios pueden llevar al perfeccionamiento de la norma que compone el sistema electoral, pero la permanencia se traduce en conocimiento e internamiento de la norma por parte de la población y también en cierto apego a ella. Apenas salimos de las elecciones de 2015 y ya se habla de la necesidad de una nueva reforma. Debemos reconocer el extraordinario esfuerzo de todos los actores, en particular las instituciones electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para implementar y desplegar con éxito una reforma de enorme
calado y complejidad. Pero también, como en otras ocasiones, han quedado al descubierto muchas omisiones y quizás algunos excesos que han dañado la legitimidad electoral y puesto en peligro el proceso electoral. Es necesario corregirlos porque las normas que regulan el acceso al poder son, por decirlo de alguna manera, la puerta de entrada a la democracia y su buen diseño es la piedra angular de su funcionamiento. Este seminario tiene como propósito propio de la actividad académica que de manera conjunta desarrollamos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, informar, reflexionar, dialogar, debatir sobre los resultados de las recientes elecciones. Hemos convocado, y mucho lo agradecemos, a muchos expertos que con generosidad han aceptado nuestra invitación a este coloquio. Quizás, con excepción de los partidos políticos y por las razones que en un momento voy a señalar, hemos convocado a los mejores académicos, analistas, jueces, autoridades electorales a desplegar en un foro abierto su evaluación sobre los resultados electorales y, con miras a los procesos que vienen, identificar los puntos en los que debemos prestar atención. Creo que podremos llevar los resultados de este diálogo justamente a los partidos políticos, por eso nos los invitamos. Y para que ellos puedan evaluar los cambios indispensables que aseguren un mejor y más equilibrado, viable proceso electoral, condición indispensable para fortalecer el juego democrático. Sabemos que los intereses en juego son altos y la legitimidad del sistema democrático un valor a preservar. Por ello, resulta crucial que aquellos ajustes que resulten indispensables para asegurar la mejor elección posible, viable, justa, razonable y liberal, tiene sentido para asegurar la democracia en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor César Astudillo Reyes nos ofrecerá un mensaje. Muchísimas gracias. Muy buenos días, distinguidas, distinguidos integrantes de la mesa del Presidium, público en general que nos acompaña, nutrido evidentemente de distinguidos, distinguidas académicas, distinguidos, distinguidas funcionarias electorales, estudiantes académicos. Constituye para mí motivo de gran satisfacción darles una cordial bienvenida a estos magníficos aposentos del Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mayor motivo de satisfacción que sirva este espacio tan hermoso para reflexionar sobre un tema clave de la vida democrática de nuestro país. Estamos convocados a hacer un análisis de la reforma electoral de 2014, un análisis de los efectos de esa reforma sobre el más reciente proceso electoral y también un análisis de contexto de cuáles son las fortalezas, las debilidades de ese andamiaje normativo de cara a los comicios venideros. Me parece muy oportuno señalar la oportunidad de este encuentro. Ciertamente, como lo acaba de expresar el doctor López Ayllón, la materia electoral es una de las materias más dinámicas dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Asistimos recurrentemente a elecciones precedidas de nuevos ajustes institucionales y tal vez eso mismo nos lleve a una primera reflexión. Sí vale la pena analizar
el efecto de la reforma 2014 sobre los comicios, pero yo creo que tenemos ante nosotros también una magnífica oportunidad para hacer una reflexión de más largo alcance sobre lo que las distintas reformas electorales han generado en este proceso, quizá de transición, quizá de consolidación o quizá de normalización de nuestra democracia. No hay duda que el propio modelo de organización electoral de nuestro país ha cambiado sensiblemente en estos últimos 24 años, después de que en octubre de 1990 se diera paso a esta nueva arquitectura electoral a través de la creación del entonces Instituto Federal Electoral y del posterior acompañamiento, evidentemente, ya del Tribunal Electoral, primero como tribunal autónomo, después como tribunal adscrito al Poder Judicial de la Federación y en 1994 bajo el tercer engranaje clave que lo constituye la Fiscalía para la atención de delitos electorales. Yo creo que vale la pena que hagamos también esta reflexión, porque ciertamente la vorágine electoral lleva a que con frecuencia veamos únicamente los fallos, las omisiones que tuvieron las reglas de cara al más reciente ejercicio comicial con el objetivo de tratar de mejorarlas de cara al siguiente. Yo estoy convencido que debemos abrir un espacio para hacer un análisis de conjunto, que no solamente logre ver cada una de las reformas en lo individual, sino que también permita hacer una evaluación de las reformas en su conjunto, porque para nadie, me parece que para nadie pasa inadvertido que cada reforma electoral ha venido complejizando el andamiaje electoral de nuestro país. Un andamiaje que sabemos no es un fin en sí mismo, es un instrumento para lograr que todos los ciudadanos, las ciudadanas de este país puedan ejercer a cabalidad sus derechos político-electorales, porque justamente en el ejercicio más pleno, más vigoroso de esos derechos políticos está la base de la legitimidad democrática del sistema político, el sistema jurídico de nuestro país. Me parece pues que estamos ante una gran oportunidad, incluso para ver los efectos ya, le voy a llamar así, perversos de algunos de estos cambios. Estamos hoy en día viviendo una andanada legislativa que es a todas luces regresiva y que va a contrapelo del discurso político que señala la oportunidad de ensanchar los derechos político-electorales, pero que en la práctica está cercenando posibilidades para que las candidaturas sin filiación partidista puedan realmente desplegar sus potencialidades. Hoy, como nunca, estamos viendo que diversos congresos de los estados están legislando para obstaculizar de manera muy importante, de manera fuera de toda proporción, de manera irrazonable, los requisitos para aspirar a una candidatura independiente, y me parece que ese también debe ser uno de los principales focos de análisis de un seminario como el que estamos convocados. Espero pues que los trabajos de este seminario sean fructíferos, que nos permitan tener conclusiones que podamos poner también sobre la mesa de quienes tienen la posibilidad de hacer cambios a la legislación, pero sobre todo que tengamos pues esa capacidad de mirar más allá de un ajuste en específico, más allá de un proceso electoral en específico, porque ciertamente todavía nos falta mucho por construir en este camino inacabado de perfeccionamiento de nuestra democracia y de sus instituciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Astudillo. Ahora escucharemos al doctor Ciro Murayama Rendón. Muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo a nombre del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a los organizadores, a las doctoras María Amparo Casar, María Marván, a los directores del Instituto de Jurídicas de la UNAM, el doctor Pedro Salazar, y al director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas por haber tenido la iniciativa de concebir el seminario que hoy se inaugura, y agradezco también la oportunidad de compartir el presidium con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los titulares de la Sala Regional Especializada, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, y con nuestro anfitrión, el abogado general de nuestra máxima casa de estudios. La celebración de este seminario, impulsado por el CIDE y la UNAM, evaluación de las elecciones 2015 y la reforma electoral 2014, diagnóstico y propuestas, es más que pertinente porque este año hemos concluido con la primera experiencia de realizar comicios con el nuevo marco constitucional y legal aprobado en 2014, y porque toda propuesta de cambio en el diseño institucional y normativo requiere como mínima condición de racionalidad y pertinencia de diagnósticos rigurosos. Y no hay mejores espacios para la elaboración de análisis serios que los que generan nuestras instituciones públicas de educación superior. Contra el cliché de que nuestro país está sobrediagnosticado y de que lo que urge son cambios, sin preguntarse cuáles son estos, en los espacios de la academia como el que nos convoca, el diagnóstico es obligado e imprescindible. Por eso celebro que a lo largo de esta semana académicos y especialistas analicen los activos y pasivos del último ejercicio reformador en materia electoral. Para el INE, las elecciones de 2015 representaron la obligación de cumplir con nuevas atribuciones en un contexto complejo y en ocasiones adverso. La misión final era conseguir que cada ciudadano dispuesto a participar en la definición de los cargos de gobierno y de representación ejerciera su derecho político fundamental, el del sufragio, como en efecto ocurrió el pasado 6 de junio, en que tuvimos la mayor participación ciudadana en unas elecciones intermedias en lo que va del siglo. Por supuesto, hay mucho que discutir, para eso estamos aquí. También hay temas que modificar en el diseño institucional y legal. Pero permítanme romper lanzas por dos asuntos clave que están en la base del avance democrático del país y en la existencia de elecciones competidas con un componente de equidad significativo. Me refiero, en primer lugar, al financiamiento público a los partidos políticos. Desde que en 1996 se definió que el financiamiento público imperara sobre el privado y se estableció una fórmula equitativa para su reparto, es que hemos tenido auténticas elecciones. A partir de 1997 se rompió la hegemonía de un partido en la Cámara de Diputados y ello ha ocurrido cada 3 años hasta la fecha. Después fue el turno del Senado. En las elecciones del 2000 y 2012 se produjo la alternancia en la presidencia, y qué decir de la elección de 2006, que fue la más competida y cerrada de la historia. El financiamiento público, transparente y equitativo en su asignación está en la base de esas contiendas genuinas. Retirarlo por completo causaría un daño a la equidad en la competencia electoral y haría que los actores políticos dependieran necesariamente del dinero privado, que en este país está en muy pocas manos. Tiene sentido discutir si los montos de financiamiento son adecuados, si no son excesivos, pero el legislador, si quiere modificarlos, tiene necesariamente que cambiar la Constitución, pues en su artículo 41 está la fórmula de cálculo que arroja los montos actuales. Y puede también modificar la Ley General de Partidos Políticos, que establece otro tanto de financiamiento público a los partidos en las entidades federativas. Segundo, el acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado. La compra de publicidad en medios electrónicos se volvió entre 1997 y 2006 el mayor disparador de la espiral inflacionaria en el costo de las campañas.
hacía de los actores políticos dependientes de su capacidad de negociación individual con los concesionarios y propiciaba su subordinación a estos. El exceso de spots puede corregirse sin volver al modelo donde sean los precios y las preferencias de los concesionarios los que determinen qué partido y candidato tienen más o menos exposición ante la ciudadanía. Para decirlo en una nuez, partidos con nulo o escaso financiamiento público y necesitados de ingentes cantidades de recursos para comprar su presencia en radio y televisión es una fórmula para que el dinero opaco y hasta delincuencial se haga inevitable en nuestra vida política. Mal camino, sin duda. Para concluir, permítanme transmitir una reflexión que es a la vez una preocupación. Apenas en 2014 se dio vida al Instituto Nacional Electoral, se le mandató a realizar la capacitación y la integración de mesas directivas de casilla en todas las elecciones que se realizan en el país, sean federales o locales. Se le ordenó también a fiscalizar la totalidad de las campañas, a realizar la distritación en las entidades y, entre otras cosas, a abrir el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero. Son nuevas tareas que el INE ya hace o está por desplegar, pues son su obligación constitucional. En las últimas semanas hemos leído una cascada de críticas contra el proyecto de presupuesto del INE, a pesar de que es 20% en términos reales inferior al de 2015 y de que solicita un 68% menos recursos para organizar comicios, pues en 2016 sí habrá elecciones en el 35% de los distritos electorales del país, que son los que conforman las 13 entidades que tendrán comicios, y de que es el presupuesto operativo que representa históricamente el menor peso del presupuesto público en un año posterior a elecciones federales. El presupuesto de operación del INE ahora equivaldría solo a 0.32%, insisto, del gasto público federal, el más bajo en la historia para un año posterior a elecciones federales. El INE no quiere que el gasto electoral crezca, pues la austeridad ya es condición de credibilidad de los comicios. Pero reconozcamos que si lo que nutre cada reforma electoral es el ingrediente de la desconfianza, no tendremos como resultado instituciones y procedimientos electorales más austeros y menos barrocos. De ahí que la decisión de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del INE no pueda ser ajena a las atribuciones que la Constitución le da a la autoridad electoral. Las necesidades financieras que se desprenden de cada obligación jurídica pueden y deben ser explicadas y documentadas por el INE para la deliberación parlamentaria. Por ello, el legislador no puede ignorar en su decisión presupuestal el modelo de organización de las elecciones ni los derechos políticos que la Constitución garantiza a los ciudadanos. Si se quieren revisar esas atribuciones, adelante. Si hay que hacer un INE más ligero, con menos tareas, bien. Que sea seria, legal y legítimamente a través del cambio constitucional como se decida si vamos a un modelo electoral minimalista, pero no por la puerta de atrás del recorte presupuestal ciego. Parece ocioso decirlo, mas hay que recordarlo. La ley fundamental es la Constitución, no la ley de egresos. Termino por donde empecé, agradeciendo a la UNAM y al CIDE por este seminario. Gracias por generar espacios para la reflexión informada que tanta falta nos hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Murayama. Enseguida, el magistrado Clicerio Coelho hará uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados integrantes del panel inaugural. Es para la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un honor participar en este seminario internacional que tiene por objeto analizar la implementación de la reciente reforma electoral de 2014 y su concreción en las elecciones del año 2015.
el desarrollo democrático de México ha contado con un cúmulo importante de reformas constitucionales y legales en materia electoral. Después de cada elección se reflexiona sobre el modelo normativo, los posibles vacíos legales y las necesidades del mejoramiento institucional, con el único objetivo de aumentar la calidad de los procesos electorales y del sistema democrático. Este círculo virtuoso de la elección, el proceso de reforma e implementación de la misma en el subsiguiente proceso electoral requiere un periodo de análisis sobre las posibles problemáticas del modelo y la pertinencia de realizar reformas para el perfeccionamiento de los procesos y la adecuada distribución de competencias entre los órganos electorales. Nos encontramos precisamente en este periodo de reflexión posterior a la elección, de ahí que debamos resaltar lo oportuno de la celebración de este seminario, pues justo ahora se inaugura el periodo de análisis del proceso electoral de 2015. Este periodo de análisis y evaluación propicia la oportunidad de que las autoridades electorales rindamos cuentas a la ciudadanía, transparentemos el ejercicio institucional y compartamos las experiencias respecto a la instrumentación del marco normativo durante el proceso electoral de 2015. De ahí la trascendencia de esta importante convergencia de las autoridades electorales en este seminario de evaluación del proceso electoral del año 2015, con la importante participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de su presidente, el magistrado Constancio Carrasco Daza, del Instituto Nacional Electoral, con la representación del consejero Ciro Murayama, y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que tiene a bien dirigir Santiago Nieto. Con ello, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la dirección de Pedro Salazar, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, conducido por Sergio López Ayón, contribuyen una vez más desde las instituciones académicas a generar espacios de reflexión, privilegiando la pluralidad de opiniones y de perfiles profesionales para abordar los diversos temas medulares de la reciente reforma en materia electoral, con la espléndida coordinación de María Marván y María Amparo Casar y con la anfitrionía en esta extraordinaria sede del abogado general de la UNAM. La reciente reforma constitucional y legal en materia electoral tuvo como principal característica la de eslabonar a las autoridades electorales del país. Por ello, alguna de las notas positivas de esta reforma precisamente es la complementariedad en el ejercicio de las atribuciones de los órganos electorales y la permanente comunicación interinstitucional sin precedentes para el sistema mexicano. Es el caso del rediseñado procedimiento especial sancionador como muestra clara de la coordinación interinstitucional, ya que las denuncias vinculadas al modelo de comunicación política y a la libertad de expresión en materia electoral tienen una etapa de instrucción ante el Instituto Nacional Electoral y una fase de resolución ante la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Con lo cual, en estas elecciones se puso en práctica un modelo sui generis de competencias compartidas por dos órganos electorales, confiriéndosele a un nuevo órgano de la justicia electoral la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, cuyas sentencias deben emitirse en un plazo máximo de 72 horas, con la finalidad de inhibir conductas contrarias a derecho y preservar el principio de equidad en el proceso electoral. La comunicación interinstitucional entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral permitió que se le diera seguimiento puntual a las 1.520 denuncias presentadas durante el proceso electoral, cuyos procedimientos fueron resueltos por la Sala Especializada en un plazo promedio de 36 horas, a partir del turno al magistrado o magistrada ponente, privilegiándose así la impartición de una justicia electoral
pronta y expedita, atendiendo siempre a la trascendencia que tienen los procedimientos sancionadores para preservar la equidad en el proceso electoral. Por ello, estimamos como un acierto del legislador que sea en sede jurisdiccional, bajo los principios que orientan a la función judicial, en donde se resuelvan los asuntos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral, pues la definición de sus alcances y, en su caso, la imposición de las sanciones en esta materia requieren de un ejercicio de ponderación y objetividad. Esto sin pasar por alto que los aspectos novedosos de la reforma electoral de 2014 también requieren de un proceso de consolidación, como es el caso del nuevo régimen sancionador y de la distribución de competencias entre el INE y el Tribunal Electoral. De ahí la relevancia de analizar la implementación del marco normativo a la luz de la experiencia del proceso electoral de 2015. Como puede advertirse, son diversas las aristas que requieren de un debate plural, de un diálogo abierto que incluya todas las opiniones y perspectivas para definir de manera objetiva los nuevos retos que plantean algunos aspectos medulares para nuestro sistema democrático. Sobre diversos tópicos existen avances importantes en la jurisdicción electoral. Desde la justicia electoral también se han dado pasos importantes para la preservación de los derechos político-electorales y para el establecimiento de posteriores reformas, lo que puede constatarse a través de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, como lo ha destacado magistralmente en diversas ocasiones el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza. Las instituciones del Estado fortalecen pues su razón de ser si contribuyen al beneficio de la sociedad. De ahí la importancia de que las propias autoridades electorales participen activamente en este proceso de evaluación, de la que sin lugar a dudas se generarán interesantes propuestas para el mejoramiento de los procesos electorales. Así, la evaluación a la que ahora asistimos inicia de la mejor manera posible, con un ejercicio autocrítico de las funciones encomendadas a las autoridades electorales y mediante el escrutinio académico y ciudadano, dos elementos imprescindibles para la edificación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Son grandes, pues, los retos, pero también es grande la vocación democrática de quienes participan en este seminario, pues el análisis de los aspectos medulares de la reforma electoral de 2014 y su aplicación práctica en la elección de 2015, con seguridad, producirán frutos positivos para una próxima reforma en materia electoral, pero sobre todo para el mejoramiento normativo e institucional en beneficio de la consolidación de nuestra democracia. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, magistrado Coello. Ahora le suplicamos a Santiago Nieto nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos, distinguidas y distinguidos integrantes de la Mesa del Presidium. Quiero agradecer a nombre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la posibilidad de estar aquí esta mañana en este recinto histórico tan importante para la historia virreinal y para la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, estar presente para poder dirigirles unas breves palabras. Se ha convertido en un lugar común señalar que en el derecho electoral la única constante es el cambio. También se ha convertido en un lugar común señalar que después de cada proceso electoral es indispensable y necesario hacer las revisiones de los problemas del andamiaje que existe y su aplicación en el proceso electoral anterior. Esto, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es un fenómeno positivo cuando las reformas son antecedidas de un debate serio, de un debate reflexivo sobre la naturaleza y las características de los procesos electorales y, por supuesto, de la aplicación e interpretación de la normatividad electoral en la materia.
De alguna forma, el debate legitima el resultado cuando se trata de un debate organizado en instituciones serias con una visión de aportar a la transformación y a la mejora de la calidad democrática en el país. La reforma no puede analizarse, la reforma de 2014 o las posteriores reformas que puedan venir después del proceso electoral 2015, sin partir de la base de una revisión retrospectiva de dónde venimos en cada una de las instituciones electorales, tanto en el ámbito de lo administrativo como en el ámbito jurisdiccional, como en el ámbito de la Procuración de Justicia Penal Electoral. Además de cómo se relacionan y cómo se aplican las disposiciones en una materia que cada día es más compleja y cada día abarca mayores espacios de la vida pública. No solamente es importante partir de esta visión retrospectiva, sino también de un diagnóstico serio sobre las características del andamiaje legal y sobre todo sobre su aplicación e interpretación. Por eso me congratulo de que la FEPADE haya sido invitada por la Universidad Nacional, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CIDE, para poder participar de manera conjunta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral en este esfuerzo serio, sistemático de reflexión y análisis respecto al proceso electoral 2015 y la reforma electoral del año 2014. El proceso electoral fue un proceso electoral complejo, por lo menos esa es la visión que tenemos desde la FEPADE. Sin embargo, fue un proceso electoral exitoso. A pesar del incremento de la incidencia delictiva en esta materia, 1.735 averiguaciones previas, 2.565 actas circunstanciadas y 85 carpetas de investigación solamente relacionadas con el proceso electoral, a pesar de tener 800 determinaciones en la actual administración de la Procuradora General de la República, 600 consignaciones y más de 198 órdenes de aprehensión libradas por los jueces, se trató de un proceso electoral en el cual los ciudadanos pudieron ejercer su voto y en el cual los votos se contaron y se contaron bien. Es decir, hay que atender a que a pesar de los problemas del incremento de la incidencia delictiva, el proceso electoral fue un proceso electoral exitoso en donde el ámbito del delito electoral es una visión y una porción mínima de la regla general que existe en esta materia en la organización de las elecciones en México. Por supuesto que hay problemas y se tienen que debatir esos problemas. La violencia política contra las autoridades electorales, la violencia política en contra de las mujeres en los comicios, el turismo electoral ahora de naturaleza supranacional, el incumplimiento de los partidos políticos a ciertas reglas en materia de financiamiento que constituyen a su vez un delito en materia electoral. Por supuesto, para nosotros es muy importante que se debata la transición al sistema procesal penal acusatorio de nuestro sistema tradicional inquisitivo en materia procesal penal y los nuevos delitos electorales para ver si aglutinan o comprenden todas las conductas que pudieran constituir una agresión a los bienes jurídicos tutelados por la democracia en el ámbito penal electoral. La equidad en la contienda, el ejercicio del derecho libre de los ciudadanos a poder emitir su sufragio. Es importante revisar el problema de las órdenes de aprehensión y el procedimiento que se tiene en los juzgados en esta materia y, por supuesto, la necesidad de una jurisdicción penal electoral especializada en la materia diferente del resto de la jurisdicción en materia penal. Por ello, es muy importante el evento en el cual nos encontramos. Nos va a poder permitir hacer una visión retrospectiva e introspectiva de la calidad de la democracia del sistema electoral y generar propuestas a través de un debate serio y sistematizado que permitan mejorar la calidad, como decía hace un momento, de nuestros comicios. No me resta más que agradecerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Pedro Salazar, por supuesto al abogado general de la UNAM, al doctor César Astudillo, a las organizadoras, María Marván y María Amparo Casar, la oportunidad de estar con ustedes este día. Espero que, y seguramente así será, las reflexiones que se viertan en las mesas de debate nos podrán permitir construir un diagnóstico claro respecto a cuáles son las necesidades que tiene el país para mejorar nuestro sistema electoral
que nos debe enorgullecer al permitir a los ciudadanos mexicanos poder ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto de manera periódica a través de elecciones libres, auténticas y competitivas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto. Ahora escucharemos al magistrado Constancio Carrasco. Muy buenos días a todos. Primero déjenme hacerles una infidencia que sé que no va a salir de este recinto. Acabo de redefinir todo lo que había podido escribir ayer en la noche en esta oportunidad que tengo de participar en el Observatorio Electoral. Lo acabo de redefinir todo con una velocidad propia de quien escribe rápido y mal. Esto lo hice porque no quiero perder de veras la enorme posibilidad que implica las posiciones que he escuchado en este observatorio, que para nosotros como Tribunal Electoral del Poder Judicial en su conjunto y sobre todo para la justicia electoral, creo que es muy importante. Agradezco muchísimo la invitación a participar en esta evaluación a la doctora María Marván Laborde, a la doctora María Amparo Casar, les agradezco personalmente, por supuesto a Pedro Salazar Ugarte, a Sergio López Ayón, a Ciro Murayama, al magistrado Cliserio Coello Garcés, a Santiago Nieto Castillo, a César Iván Astudillo Reyes y a todos quienes han hecho posible este ejercicio democrático. Se vive un alejamiento entre la sociedad y la política en nuestro país. Contribuye a ello el hecho de que la política en su conjunto, desde una perspectiva general, no responde a las necesidades básicas de un Estado de Derecho. Las razones que han dado lugar a esa visión encuentran su origen en un alto grado de desigualdad social, en la falta de consolidación de la cultura de la legalidad y en un cuestionamiento firme, uniforme, sobre el desempeño público. A más de 4 años de distancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la orientación de la actuación estatal ha parecido centrarse en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales y en la interpretación judicial. En realidad, el mandato de convencionalidad es integral a todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus propias competencias. Así lo exige el artículo 1 de la Constitución Política. La tutela de los derechos humanos y, consecuentemente, el aseguramiento de una democracia material, asignaturas que necesariamente se encuentran ligadas, deben transitar hoy hacia un esquema que se finque en el desarrollo de políticas públicas consensadas y razonables de todos los órdenes de gobierno. Eso nos exige el nuevo bloque de constitucionalidad. Ya no tiene cabida un modelo democrático que sea ajeno a la responsabilidad de aminorar la brecha sobre la desigualdad social. La democratización de un Estado implica mucho más que elecciones libres y plurales. Son necesarias instituciones permeables y transparentes a los ciudadanos que funcionen adecuadamente y que generen confianza para incentivar la participación política de todos. ¿Cuánta desigualdad resiste una democracia? Terry Carr, profesora de ciencia política en Stanford, expone: hay cada vez más pruebas de que el grado de desigualdad económica de una sociedad, incluso más que el nivel de desarrollo, es el que mejor explica la estabilidad o inestabilidad democrática.
La conexión entre un equilibrio económico y social y el estado de la democracia constituye el eje rector que debe permear cualquier análisis que se realice en torno al resultado de unos comicios, como el que ocupa el lugar principal del presente seminario. Para ello, calibrar la democracia implica un ejercicio en el que necesariamente se analice la forma en la que un determinado Estado cumple y satisface los derechos programáticos de todos. Dado el carácter fundamental que estos revisten, constituyen una precondición para el ejercicio pleno de los demás derechos, incluidos los de participación política, cuya aplicación es a su vez un tema vinculado con la justicia distributiva, en tanto que asegura condiciones mínimas de dignidad en una sociedad democrática. En ese contexto, cuando se pretende elaborar un diagnóstico en torno a las elecciones y al resultado que éstas producen en México, se vuelve indispensable un análisis que va más allá de los procesos electorales. ¿Cuál es el papel de los tribunales electorales en estos procesos? Un indicador fundamental para dar una respuesta es el nivel de justiciabilidad. En nuestro país, el mencionado índice revela un incremento muy sustantivo. En el proceso electoral 2014-2015, que actualmente continúa en desarrollo, hay que decirlo, se han resuelto en el orden federal más de 17,000 asuntos. En cuanto a los procesos locales ordinarios, ya superamos los 4,000. Las cifras denotan que la judicialización se ha centrado al ámbito de la solución de los conflictos internos de los partidos políticos y a los conflictos entre partidos políticos en el propio proceso electoral. De estos conflictos, en suma, han derivado más de 20,000 asuntos en sede judicial. En ese sentido, es cuestionable si existe una real pretensión de consolidar la cultura de la legalidad. Para esta elección se confeccionaron nuevas leyes, Ley General de Partidos Políticos, se redefinieron leyes federales, mutando a leyes generales con el objetivo de un marco jurídico homogéneo, coherente y eficiente a fin de abonar a la certeza en la actuación de las autoridades electorales. Empero, todos los juicios y medios de impugnación, cuyas estadísticas acabo de precisar, se tramitaron y se tramitan con una Ley General de Medios de Impugnación que data de 1996, es decir, 4 años antes de la primera alternancia política en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Existe un imperativo de reformulación que se dirija hacia una nueva comprensión de la tutela de los derechos políticos en los términos que lo exige una democracia moderna. Transitar de la tutela de los intereses jurídicos a los intereses legítimos como un reclamo básico de una sociedad de derechos. Es preciso advertir que la democracia no se limita a la celebración de elecciones libres y plurales. Es indispensable la existencia de una sociedad despierta, consciente y atenta sobre el contenido esencial de la democracia y sus implicaciones. Lo más importante es el entendimiento que profese la ciudadanía a la democracia material. La sociedad finalmente es la principal destinataria de sus beneficios, pero también es la receptora de sus debilidades. Es imperiosa la formación de una conciencia que arraigue en la sociedad el valor de la democracia y
de la cultura de la legalidad. Sin estas asignaturas, poco podemos contribuir las autoridades electorales a la formación de elecciones libres y auténticas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora le suplicamos al doctor Pedro Salazar Ugarte nos dirija un mensaje y haga la declaración inaugural de este seminario. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que, como ya han dicho quienes me han antecedido en la palabra, tiene una finalidad concreta a la que haré referencia en unos minutos. Pero antes quiero agradecer la presencia, en verdad, de expertos, de estudiantes, de universitarios, de los compañeros de los medios de comunicación para esta actividad que tiene lugar además en un recinto, ya lo decía el abogado general, emblemático para nuestra universidad. En particular, quiero agradecer a las autoridades electorales que nos acompañan. El hecho de que se encuentre con nosotros el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco, el consejero Ciro Murayama, el magistrado Cliserio Cuello y, obviamente, el doctor Santiago Nieto Castillo, es una buena noticia para las instituciones democráticas de nuestro país. También lo es que nos acompañe el abogado general de la universidad, no solo porque representa a nuestra máxima casa de estudios y porque es quien nos ha recibido en este recinto, sino porque es experto en materia electoral y a mí me gusta decir que está temporalmente prestado fuera del instituto y regresará tarde o temprano a su casa académica. Y por supuesto la presencia de María Amparo Casar y de María Marván, quienes han organizado este evento en coordinación con un equipo de trabajo de nuestras dos instituciones, en el que han participado de manera igualmente activa Javier Aparicio del CIDE y, por el lado de jurídicas, tanto Flavia Freidenberg como María del Pilar Hernández. A todos ellos muchas gracias por la coordinación, por la organización de esta actividad, en la cual, con la colaboración asidua y constante entre el CIDE, representado obviamente por su director general, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hemos logrado en estos meses hacer lo que yo creo que le corresponde, entre otras cosas, a la universidad, a la academia, a las instituciones académicas, que es abrir espacios para la reflexión, abrir espacios para el análisis, abrir espacios para la deliberación sobre los problemas y los grandes, digamos, desafíos de la agenda nacional. Este evento, ya lo decía Sergio López Ayón, tiene una finalidad concreta y tiene una finalidad práctica. No solamente pretende ser un espacio de reflexión durante algunos días para pensar en los grandes temas de la agenda electoral, sino que también pretende ser el punto de partida de la elaboración de una suerte de diagnóstico, de un análisis que también tenga un apartado eventualmente propositivo y que permita, ojalá, contribuir e incidir en la toma de algunas decisiones que puedan ayudar a mejorar nuestro sistema electoral. Pretende ser sí un balance, sí un diagnóstico, pero también, después del mismo y a partir de él, un conjunto de propuestas concretas que desde este foro se puedan presentar al país. Los temas no podían ser más relevantes. A partir de la primera mesa, que tendrá lugar, como ustedes saben, en unos minutos, habrá una pausa a las 11 de la mañana y en la que estarán presentes José Woldenberg, la propia María Amparo Casar, Ricardo Becerra, Luis Carlos Ugalde y Joseph Thompson, y será presidida por María del Pilar Hernández, en la que se realizará un balance de la elección pasada. Se procederá en las siguientes sesiones a hacer un análisis puntual de temas, les decía ya, de la máxima relevancia. ¿Cómo mejorar y garantizar la participación política de las mujeres en un país en el que hoy, apenas hace algunos días, tomó posesión una sola gobernadora en todas las entidades federativas? Hasta hace algunos meses todos los gobernadores en el país eran varones y solamente desde hace algunas semanas habrá una gobernadora
en el país. ¿Cómo regular de la mejor manera las candidaturas independientes? ¿Cómo lograr el equilibrio entre el legítimo ejercicio del derecho ciudadano a participar y a ser votado, al que hacía mención el abogado general, con un equilibrio de normas y reglas que también permita dotar de garantías al sistema electoral en su conjunto y, en un sentido más amplio, al sistema político mexicano? Es un desafío mayúsculo que tienen enfrente no solamente las autoridades electorales, sino, por el arco temporal con el que contamos, también las autoridades legislativas, los legisladores del país. ¿Qué hacer con el tema de la reelección? Este es un tema de la máxima relevancia que recién, digamos, surtirá efectos a partir de 2018 y al cual estará dedicada, como debe ser, una de las mesas de trabajo de este seminario. El tema del modelo de comunicación política, un tema sumamente polémico, un tema en el que hay muchos intereses cruzados, un tema en el que hay distintos diagnósticos y distintas opiniones, un tema que a algunos nos parece debemos de defender en sus rasgos generales, digamos, adoptados en la reforma de 2007, pero que sin duda es perfectible y sin duda debe mejorarse, sobre todo en su diseño e implementación práctica. El tema delicado y polémico de los dineros, financiamiento y fiscalización, un tema legítimamente, digamos, sentido para la población mexicana, pero que tiene una enorme relevancia desde distintas aristas. Cómo garantizar la viabilidad de la política democrática mexicana desde el punto de vista de su viabilidad económica y, al mismo tiempo, cómo dotar, digamos, de transparencia y de controles al ejercicio de los recursos partidistas y, como bien decía Ciro Murayama, también los recursos de las autoridades electorales. Las siguientes mesas tendrán que ver precisamente con eso, con las relaciones entre las distintas autoridades electorales en el nuevo esquema y en el nuevo diseño aprobado en la reforma electoral pasada. La manera en la que se articularán las relaciones de estas autoridades pues resulta clave para el buen funcionamiento y la buena realización de las elecciones, y por eso están presentes las autoridades nacionales que nos acompañan el día de hoy, pero también habrán representantes de las autoridades de los órganos electorales locales a lo largo del evento. Un evento académico debe de ser objetivo, debe de ser crítico, debe de ser imparcial, pero este evento académico no es neutral. Quienes lo organizamos estamos convencidos al menos de algunas cuestiones fundamentales. Estamos convencidos de que el derecho es y debe seguir siendo el instrumento civilizatorio para superar los conflictos que surgen en una sociedad compleja, plural y diversa como la nuestra. Estamos también convencidos que las instituciones democráticas son uno de los más valiosos saberes que las mexicanas y los mexicanos nos hemos sabido dar en las décadas recientes. Estamos convencidos de que las reglas e instituciones electorales son perfectibles y deben de ser objeto de los ajustes necesarios, pero esos ajustes deben de estar orientados a fortalecer a la democracia mexicana, no a debilitarla. Y por lo mismo, no pueden ser producto de la improvisación, de las ocurrencias, de los humores sociales coyunturales y mucho menos de los intereses inconfesables de algunos actores políticos, sociales o económicos. Por eso hemos organizado el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM este foro. Lo hemos organizado para contar con un diagnóstico serio, objetivo, pero al mismo tiempo comprometido con la institucionalidad democrática de nuestro país. Como habrán visto en el programa y como ya lo decía el doctor Sergio López Ayón, los partidos políticos no estarán participando de manera activa en las mesas, pero sí están presentes en la medida en la que son los destinatarios de los resultados y las conclusiones que elaboraremos en el foro. La finalidad de este ejercicio, ya lo decía, es aportar insumos, ideas y propuestas concretas para mejorar el andamiaje electoral de nuestro país, y los partidos y sus legisladores son, por obvias razones, los destinatarios privilegiados de estos ejercicios.
Les pediría, si me hacen favor, para formalizar la declaratoria inaugural, ponerse de pie. Y siendo las 10:30 de la mañana de este martes 22 de septiembre, Día del Peatón de 2015, como nos dimos cuenta todos al llegar, me complace a nombre del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas declarar formalmente inaugurado este Seminario Internacional Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma Electoral de 2014, Diagnóstico y Propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Tendremos un receso de 30 minutos para dar paso a la primera sesión, Evaluaciones Generales. Gracias.